pues no sé, yo me consideraría como oyente, ¿cierto? Me parece que oyente es como algo que engloba varios intereses que he tenido, como que ser un oyente de cierta manera es como un compromiso conmigo mismo en muchos sentidos, desde la música que ha estado en mi vida, he tenido bandas pues de niño, así como, bueno, adolescente pues, como que bandas tenía de emo, tenía de metal, tenía de covers de bandas pues de los 90, de los principios del 2000, así. ¿Qué instrumento tocabas? Batería, tocaba batería. Y había otra donde gritaba y ya, pues era como el vocalista, pero pues, decir vocalista es demasiado. Y pensaba como que igual antes de eso pues también, no sé, tocaba guitarra, pueblito viejo, antioqueñita, pues con con los tíos y tal. Clarísimo. Sí, como que igual siempre ha estado la música alrededor mío, como que mis tíos, mis tías, mi papá con la guitarra, mi mamá, mi familia se ha reunido a cantar siempre, entonces como que he vivido la música como desde ahí, como desde esa parte. Y pues ya después yo empecé ingeniería de sonido, me salí, empecé a trabajar como en diseño sonoro, como para medios y el asunto audiovisual. Y ahí me empecé a encarretar también como con la investigación de los procesos como del diseño sonoro, porque pues como que en ese momento no había tantos recursos de pronto y empecé a englobarlos en un blog que ya después se creció. En ese momento pues yo no lo tengo, pero yo lo entregué a un grupo de personas que hoy lo manejan, se llama Designing Sound. No sé si ¿Se llama? Designing Sound. Designing Sound. Y ahí, Hoy en día es un blog. Sí, todavía funciona, pero opera pues como por un grupo de editores que ya han ido construyendo como con el tiempo, pero en ese momento era solo yo y trabajé un montón como en ese asunto y empecé a entrevistar gente, a conocer otras perspectivas y me empecé a encarretar también con la grabación de campo, entonces empecé a salir y a tener también experiencias de escucha donde empezó a dejar de ser un asunto como, vamos a recolectar sonidos como una especie de insumo y material, y se volvió una conexión con el sonido que yo tampoco esperaba en términos, digamos, de la escucha. Pues también otra vez como que oír, como que me empezó a llevar a otras cosas, por ejemplo en ese caso, no sé, al silencio, a la quietud, a quedarme no poniendo la grabadora y me voy y después vuelvo, sino que me quedo media hora grabando en silencio, ¿cierto? Como que la grabación de campo no es tanto la grabación, sino el momento como también de escucha, incluso en la ciudad, cuando uno empieza a caminar, a hacer caminatas sonoras en ese momento también como que empezaban a traducirse artículos de Murray Schafer o de Pierre Schaeffer, o libros que empezaban a salir como a principios del 2000, no sé, como que... Es interesante, estamos hablando de qué época más o menos, ¿hacia el 2000, 90? No, yo creería que 2005, 2008... ¿No habías estudiado música? No, la música siempre ha sido algo como... Así, algo que ha estado ahí. Me recorre siempre como que me rodea, pero no como algo serio ni profesional. Pero tú estabas estudiando... Ingeniería. ¿Ingeniería qué era? De sonido. Ingeniería de sonido. Pero me salí como en tercer semestre. Tercero. Sí, no, ya la tercera álgebra lineal que repetía y dije, no, ya, eso no, también era como una visión que en el momento no, hoy valoro mucho, pero no para ser un ingeniero, ¿cierto? Me gusta mucho la visión del ingeniero como de el sonido matemático y la acústica, el asunto de la acústica, pero hoy no considero que la acústica sea mi motivo como de acercamiento con el sonido, no me interesa tanto como esa visión del sonido, pues como definido por la acústica. No, creo que es obsoleta un poco la forma como la acústica se apodera del sonido, no como lo define, porque pues, es matemática y ciencia, con eso no hay que discutirlo, pero ya a la hora de valorar todo lo que pasa hoy con la escucha y demás, pues la acústica es muy limitada. Entonces creo que la ingeniería desde ese momento me empezó a causar cierta atención por eso, porque también en ese momento era una inquietud muy estética, estaba empezando como también a conocer programas de producción de música electrónica y tal, no sé, Revirt o Fruity Loops, programas que uno se bajaba, cositas, y ahí también eso
le empezaba a mostrar a uno que bueno, podía hacer cosas solo, sin necesidad de una academia ni nada, y además pues las bandas, eso empezó a agotarse como ese concepto, no sé, como que empezamos a tener problemas en la banda concretamente que yo tenía y como diferencias de bueno, yo quiero hacer esto, el otro no, y uno empieza a ver que pues, en su estudio puede hacer todo lo que quiera, pues como ay bueno, todo bien, ¿cierto? No es un asunto como de egoísmo, sino como de como yo no necesito a los otros ni nada, porque la banda sigue siendo otro asunto y el grupo sigue siendo otro asunto, pero me parece que el home studio y toda esa revolución que acá llegó de pronto un poco tardía también por nuestra condición un poco más, o un poco no, o sea, por nuestra condición más, menos recursos o menos empresas de audio vendiendo acá, acá era muy difícil conseguir, no sé, tarjetas de audio, una interfaz era súper cara, ahora hay tiendas llenas de controladores MIDI, antes un controlador MIDI era muy difícil, ¿cierto? De pronto en Bogotá ha sido más fácil, acá era complicado, acá había que pedir a Bogotá cosas o a Estados Unidos y tal, pero ahora eso es otra cosa, ahora no es raro un instrumento electrónico en cualquier formato y tal, entonces pues eso, en su momento el home studio era como una forma también de empezar ese laboratorio personal y ya después cuando uno llega a la grabación de campo, el diseño sonoro, siempre se vuelve ese laboratorio personal. En el techno lo llaman como la nave espacial de una sola persona, ¿cierto? Como que esa forma de uno configurar el estudio como un acercamiento ya a un montón de cosas, eso se vuelve música, se vuelve diseño sonoro, grabación, o sea, una librería de sonidos o una librería de loops o música. Pero ya estás trabajando ahí ya solo, independiente para ti, para lo que tú querías, tus intereses. Pues yo tengo como mis proyectos, cierto, personales que he ido desarrollando como con el tiempo. Yo empecé un proyecto que se llama Roedor, que es de música electrónica y pues he publicado ya 3 álbumes con Roedor. Cada uno es como, manejo siempre como 10 canciones por álbum y siempre es como un álbum conceptual y es como jugando con el formato de... Cuando dices ahí que haces música electrónica, ¿a qué te refieres exactamente? A música hecha con aparatos electrónicos. Roedor es como una experimentación como con cualquier tipo de materia sonora, ¿cierto? Entonces hay algo de música concreta, hay algo de techno, hay algo de hip hop, hay algo de la música también, de pronto con la que crecí, la cumbia, el porro, los boleros, no sé. ¿Esos proyectos de Roedor los empezaste cuándo más o menos? Roedor empezó en el 2011 más o menos. El primer álbum lo saqué en el 2012 y el último salió ahorita este año, que apenas lo terminé, pero es un proyecto como muy desinteresado, ¿cierto? No, solo publico los temas y ya, pues no me interesa como la... ¿Y dónde los publicas? ¿Con Roedor? ¿Con la página? En Bandcamp, sí. Pero los 3 álbumes han salido en un sello, que es un net label que fundé con un amigo que se llama Monofónico, es como un sello de música electrónica de Medellín, principalmente. O sea, hay gente de otros lados que ha hecho remixes y tal, pero sí, es como música electrónica de Medellín. Si uno quiere escuchar un poco de la música electrónica de acá, pues... Cuéntame un poco sobre eso de los net label que he visto bastante. ¿Lo crean ustedes y ustedes mismos lo tienen que sostener, lo tienen que pagar? ¿Cómo funciona eso? Pues nosotros, por ejemplo, Monofónicos, Monofónicos desde el 2008 y pues en ese momento no había, por ejemplo, no era tan fuerte Bandcamp, no era tan fuerte pues, Spotify, no era Spotify y no había como, por ejemplo, SoundCloud estaba empezando, o sea, no estaba este momento de la nube y el asunto de que los sellos todos están en la red y que la música está ya demasiado disponible en la red. En un momento los net labels eran no solo la idea de lo gratis, la idea de lo libre, sino también la idea de la música en la red, de un sello que se arma virtualmente, que no necesita, digamos, de un lugar, que muchas veces es entre varias personas de diferentes lugares del mundo, que permite música colaborativa, que permite publicar sin que haya alguien que interceda una disquera es también una consecuencia del home studio un poco, porque es como que yo tengo mi música, mis amigos también, tenemos la posibilidad de hacer una página, de subir esa música
y yo directamente desde mi programa de audio la exporto al servidor y directamente el servidor baja a la persona y la persona, o sea, es una conexión que antes no... Pero la página sí la tienen que sostener, o sea, la tienen que mantener con... Sí, pero igual ahí... Depende. Con dominios libres. Sí, hay gente que usa dominios libres, WordPress, Blogspot, Wix o cosas así. Y en los netlabels había Audio Squirrel, creo que se llamaba Sound Squirrel, no me acuerdo cómo era el nombre, y archive.org, que también es... pero digamos si tiene alguna regulación legal, digamos como empresa que tiene que... No. Eso normalmente los netlabels habituan a usar licencias Creative Commons y ya como... hay diferentes tipos de licencias, ya cada quien pues elige, pero por lo general sí son abiertas. Y bueno, ahí he publicado Roedor y a la par he tenido pues ya mi proyecto como Miguel Izaza, pues que es como de ambient. Sí, es como tu propia página, ¿no? Sí, también es otro Bandcamp que tengo y pues la página ya trata de reunir como un poco lo que hago. Y realmente en los últimos años me he dedicado más como a escribir porque ya bueno, después de los años y todo el asunto, yo terminé estudiando filosofía y esa es como mi profesión y lo que me considero como, no me considero filósofo propiamente, pero sí sería una gran un asunto curioso, pero no, más que el rol es como lo que uno siente como que bueno, eso es algo que realmente me apasiona, ¿cierto? ¿Y ya terminaste? El sonido no, sí, estoy terminando apenas la tesis ya. ¿Tu tesis tiene que ver con el sonido o no? Empezó teniendo que ver con el sonido, pero me di cuenta que... La filosofía del sonido, eso no hay mucho que decir. Claro, no, y estoy pues en eso, desde hace unos años como escribiendo algo y tal, pero... no es un lenguaje académico, entonces no es para forzarlo a normas Chicago, como que lo empecé a tratar de adaptar y me di cuenta que no, o sea, como que la academia realmente a mí lo que me interesa es la academia, ¿cierto? Como que yo para escribir fuera de la academia pues tengo mis páginas y cosas donde voy como escribiendo otras cosas, porque igual me gusta como esa también... La parte académica. Sí, como tratar de jugar otros lenguajes y abrirse a otras cosas, pues pero tiene que ver porque trata de la idea del éter y la idea del éter para mí es como muy central en mi obra y en lo personal y en el colectivo pues de éter, que eso sería ya otra etapa como de mi trabajo. De hecho ahora yo lo que pues en los últimos años, pues después de Design Sound yo hice otra página que se llamaba Sonic Terrain. Y eso fue en 2010, después de eso con David Vélez tenía Field Reporter, que era como un blog de reseñas y de arte sonoro y de música concreta y tal, y lo fusionamos en otra página que se llama Sonic Field, y eso también es otro de los proyectos. Label, ¿cierto? No, eso es una revista, eso es de investigación de arte sonoro, de algo que se llama Sound Studies, que es como algo a lo que me dedico como más en la academia, ¿cierto? Ya en la parte de estudios concretos del sonido, investigando con varias gente, o sea, como que igual no limito la academia al asunto pues filosófico, sino también a la red, o sea, creo que esas páginas me han servido como para interconectarme con muchas personas y como también empezar a desarrollar cosas en común. Hay varios editores, constantemente estamos como hablando para entrevistar a otras personas. Pues yo he hecho entrevistas con diseñadores sonoros, con paisajistas acústicos, con artistas sonoros, o sea, desde, no sé, Randy Tom, que es diseñador de sonido en Skywalker Sound, que es la empresa pues de George Lucas y todo ese asunto donde se ha ganado como Oscar y tal, hasta Francisco López, por ejemplo. O sea, y lo digo como algo de que para mí es un honor poder haber conectado esas cosas y que en mí haya como un poco varias ideas, tanto de alguien que se sienta con una pantalla a animar, a ponerle el sonido a
una peli de Pixar, o sea, como animada para niños, para gente de todas las, no sé, le toca pensar un montón de cosas. O alguien que hace una instalación acusmática que le venda los ojos a la gente, que, o sea, entonces uno dice, bueno, Francisco López, Randy Tom, y después de, no sé, está Salomé Beguelin, que es una filósofa pues, como que me ha influenciado mucho, entonces entrevistarla a ella, pero ella ya es un asunto como, hay veces invisible del sonido, hay veces abstracto, hay veces inaudible, hay veces solo escrito. ¿Salomé qué? Boguelin. Salomé Beguelin. Y bueno, o sea, como que así uno va fluctuando y llegué a un punto donde, bueno, me interesa más que todo entender cómo se fusionan esos momentos que identificarme con uno, ¿cierto? Entonces empecé a hacer menos obra mía, me empecé a dedicar como a escribir más acerca de cómo podemos concebir el sonido hoy, donde en un panorama donde hay disciplinas tan diversas como el Foley o la grabación de campo. Hay gente que está haciendo grabación de campo porque están investigando las ballenas para fines bioacústicos. Hay gente que está grabando las ballenas para publicar discos en sellos como arte. Entonces uno dice, bueno, en el sonido está no solo como cruzándose disciplinas, sino también sentidos de las cosas, ¿cierto? ¿No? Entonces lo que decías de la vida, pues es fundamental para mí también, es como, claro, o sea, el sonido es la vida misma. A mí me ha influenciado mucho la concepción hinduista del sonido, es como la que más me ha mostrado de pronto ese vínculo con la vida, porque el sonido al menos como yo entiendo muchas de las tendencias en el hinduismo, al menos ancestral, el sonido ha sido como un elemento del universo, ¿cierto? Incluso en algunas escuelas es fundante. Antes de la materia hay sonido, y en la materia no es sino sonido denso, y ya, y los edificios no son sino canciones como congeladas, ¿cierto? Como que hay una concepción del universo que empieza en el sonido, y en ese sentido cualquier forma de vida, incluso lo inanimado, unas gafas, una mesa, sonoramente están vivos, ¿cierto? Como que eso, pues como esa concepción del sonido de la vida así es muy ligado, ¿cierto? En el sufismo la música es la vida, por ejemplo. No hay diferencia, ¿cierto? No, es como que ¿cómo puede uno vivir sin hacer música? Esa es la herencia también de John Cage, o sea, al menos esa visita a la cámara anecoica es eso, ¿cierto? Como parte no nos podemos escapar de la música, o sea, el hombre desde que se ha ahí pululando está haciendo música, que me intriga mucho, perdón, la idea del timbre, o sea, la idea de la forma sonora, de la morfología, eso es algo como que siempre me ha causado mucha curiosidad, como que uno pueda sentir formas sonoras, texturas, pesos, no sé, tal vez es como un rayón de la música concreta y de Pierre Schaeffer de pensar como, bueno, el sonido es una materia, pues al menos en la grabación, al menos temporalmente, al menos cuando yo reproduzco algo, al menos en un loop, aquí hay una materia temporal, claro, está hecha de tiempo, pero es materia y tiene forma. Y pues no sé si has visto esta investigación de Dennis Smalley, de la espectromorfología y del asunto de cómo la teoría schaefferiana se vuelve casi que una física, pero ya como plástica del sonido, ¿cierto? Y eso también está mucho en el ambiente. ¿Él es Daniel qué, perdón? Se llama Dennis Smalley. Smalley. Y pues todo eso siempre me ha intrigado mucho, entonces en la búsqueda, en la música electrónica y en el diseño sonoro y en la grabación de campo y todo eso, siempre he tratado de buscar como esas formas, como de tratar de asirlas y como de manipularlas, de jugar con ellas. Y en los procesos de la música electrónica encontré también, por ejemplo, el microsonido, y eso me mostró como otra dimensión, donde pues ya el sonido no es onda, sino partícula, y la posibilidad de la partícula es la posibilidad plástica y la posibilidad como química de pensar el sonido en términos de flujos, de compuestos, como si se tratara de líquidos, de gases, de objetos, ¿cierto? Hay una química que la persona que propone pues como más que todo esa estética es Curtis Rhodes, que es un compositor, es como muy por esa línea de la computer music, de la música académica por computador y de la revolución como del C-Sound, del Super Collider, de ese software como más de códigos y tal, de programar pues la música de cero.
y él es pues, como el primero en implementar digitalmente la síntesis granular y todo este asunto. Y todo eso me fue mostrando como, bueno, es que esto no es un asunto solo de si es música, de si no, de si es arte, de si es diseño, de si es arquitectura, o sea, la concepción plástica del sonido no tiene nada que ver con las disciplinas que quieren apoderarse de su concepción. O sea, hay una concepción del sonido plástica que no es exclusiva de la música concreta, ni de la música por computador, ni del arte sonoro, ni del diseño sonoro. Entonces empecé como a tratar, digamos, de buscar el sonido como en general. Entonces me empecé a ir por otras formas de buscarlo, de encontrarlo en el texto, por ejemplo, en lo invisible, en la experiencia acusmática, ya no solo, digamos, en el asunto de la música concreta y el asunto del performance, sino de la experiencia cotidiana, por ejemplo, como lo que yo entiendo como vida acusmática, ¿cierto? Como una forma de vida que la acusmática no es de Schaffer, eso es pitagórico, y el asunto es un asunto más esotérico y contemplativo que estético. No es tanto la preocupación por el sonido, sino por lo que se escucha. Entonces esas formas se empiezan a alejar de la música. Ahí la música no va, porque la música necesita sonidos, silencios, ausencias de sonidos, presencias de sonidos. O sea, la música no funciona sino en torno al discurso del sonido y la ausencia del sonido, ¿cierto? O sea, no puede decir. La música se vuelve metáfora, digamos, cuando uno empieza a decir que la música está en el texto, por ejemplo. Eso no, uno llega a la academia de música y, bueno, muéstrame su obra, no, yo escribí un poema, pues, ¿cierto? En teoría podría hacerlo, y si no, de un griego presocrático le diría eso, porque, pues, bueno, la música etimológicamente, pues, es el arte de las musas, y comprendida la poesía, la danza, ¿cierto? Incluso hasta Wagner había una idea de esa música total, ¿cierto? Como de, bueno, la música es este gran teatro, ¿cierto? Donde hay movimiento de muchas otras cosas, hay danza, hay ópera, hay otra vaina, ¿cierto? Pero no funciona. Hay puntos donde se separa, ¿cierto? Y yo creo que hay cosas que los músicos no se dan cuenta todavía de eso, que el arte sonoro hay veces no suena, que no tiene nada que ver con el sonido, como que no juega con instrumentos, o sea, hay arte sonoro abstracto, conceptual, hay arte sonoro que está letras en las paredes, o sea, hay arte sonoro en pinturas. ¿Tú cómo conceptualizarías el arte sonoro? ¿Cómo lo definirías o cómo lo comprendes? Más como... Yo siempre utilizo la misma definición de Daniela Cascella, que es una autora italiana. Yo no tengo mi definición, realmente no sabría, pero me adhiero a esa, y ella dice: el arte sonoro es un fantasma. No sé qué es, pero nos recorre, está por ahí, pues nadie sabe qué es un fantasma, es como, ay, mira, que no sé, pues. Pero lo bonito de esa definición es que es una definición honesta con el sonido, porque el sonido es un fantasma, es como, ¿qué es el sonido? Entonces, esa es también otra definición que pues viene de otra persona, que es David Tubb, que es un autor que me ha influenciado mucho, y esa definición del sonido de él, pues es esa ruptura propiamente de, bueno, no es una cuestión de la música, es una cuestión de la escucha. Por eso me gusta definirme como oyente, porque el oyente, pues, se permite, pues, el oyente es todo el mundo, ¿cierto? Pero alguien que se dedique a oír, pues le toca hacer otras cosas también, como que uno puede decir, bueno, en el fondo lo que hace el médico es algo que hace todo el mundo, preocuparse por los otros o buscar algo, o sea, intervenir en los otros, pero el médico lo enfoca de una manera que lo hace médico, y que los otros, no sé, son otra cosa, el banquero hace otra cosa, pero en el fondo todos estamos haciendo algo que necesitamos. Entonces, pues, ser un oyente, como que Lawrence English, este artista de un sello que se llama Room 40, él se define así como un oyente profesional. Me gusta esa definición, es como
porque así puede hacer música, hablar de arte sonoro, hablar de diseño y bueno, se evita todo ese asunto de ay, ¿usted qué es? No, pues un oyente. O sea, claro, es como más, también es como ay, que no nos quedemos en esto, porque es que la discusión no es esa. La discusión de las categorías es una discusión muy bizantina, ¿cierto? Como que ay, ¿usted qué es? No, pues no sé, ¿cierto? Hoy el asunto también en el posthumanismo, en la teoría cyborg, en el realismo especulativo, en la filosofía ya del siglo XXI, ese cuento posmoderno de ay no, que la identidad, no, eso no, el sujeto, eso ya hay muchos artistas, mucha gente teóricos, o sea, como visionando un mundo que no sé si sos hombre, mujer, parce, pues da igual, si es una máquina o si es un animal, hay que pensarlo todo junto, o sea, no como establecer ya fronteras tan cerradas entre las cosas. Lo mismo pasa en las disciplinas, entonces uno dice, bueno, pues puede dar, o sea, el artista sonoro hace algo con el sonido que el diseñador no hace. Así como el pintor hace algo con el triángulo que el matemático no, pero ambos están haciendo algo con el triángulo, o sea, solo que es como, vos puedes aprender del pintor y aprender del matemático y hacer un tercero y ese tercero va a estar con otro tercero y así como que vamos generando nuevas formas de, porque hay nuevos términos, ¿cierto?, que no han llegado. A mí me gusta mucho la idea del antropoceno. ¿Del qué? Del antropoceno, de que la historia de la Tierra y la historia del hombre se cruzaron a un punto que se acabó el mundo y volvió a empezar. Entonces el siglo XXI pues, es un nuevo milenio, llevamos 17 años de algo que no sabemos qué es, y por eso el arte sonoro o el ambiente o estos términos que son más nuevos dentro del discurso, pues hay veces son difíciles de ubicar en la tradición, claro, pero son ricos en un nuevo panorama. Entonces uno dice, bueno, ¿usted es artista sonoro? Sí, claro. Entonces, pero usted ha hecho diseño sonoro. Entonces usted dice, pues sí, pues usted tiene roedor, entonces hace música electrónica. Entonces, pues usted me quiere nombrar así, sí, pero en el fondo solo estoy oyendo cosas, ¿sí? Como que... No, porque es que también nos permite hacer otras cosas. Pues a mí me impactó mucho Apocalypse Now, Walter Murch, un diseñador sonoro que él también ha escrito y como que fue la primera persona que yo, bueno, un combo de ellos, otro que se llama Ben Burt, que es un diseñador de sonido también un gringo, diseñador de sonido de Star Wars, de Wall-E, es como Gary Wrightstrom, otro diseñador sonoro pues como de ese mismo combo, Ren Klyce también, el diseñador de sonido de La Habitación del Pánico, él trabaja mucho con David Fincher y como una lectura muy... por ejemplo, Ren Klyce es alguien que a mí me enseñó un asunto psicológico con el sonido muy importante, ¿cierto? Yo creo que los diseñadores sonoros son la mejor forma de entender como la dinámica psicológica del sonido, ¿cierto? Los diseñadores sonoros para cine, ¿cierto? Son los que han trabajado el sonido para cine. Para cine. Porque es que digamos yo he encontrado un campo del diseño sonoro que se centra, bueno, un poco desde la visión del diseño en ese diseño sobre el sonido, pero pensado desde las formas, desde claro, las estructuras, desde las proporciones. Sí, hay de todo. Pero pues también he visto mucho como esa línea del diseñador sonoro de cine. ¿Tú me estás hablando? Sí, concretamente de ese, pues como el término de diseño sonoro de Walter Murch, que de hecho es muy similar al diseñador de interiores. Él dice, pues el diseñador de sonido es como un diseñador de interiores, concibe el espacio, lo decora, lo arma, o sea, crea toda esa atmósfera. Y que es un trabajo, digamos, separado al del músico, el que hace la música para la película. O sea, son dos concepciones ahí. Y dentro del diseño sonoro ahí está el artista Foley, que es el que recrea los sonidos, que si el vaso se mueve en la peli, entonces él después los hace. O sea, hay un montón de juegos psicológicos de sonidos detrás de la pantalla. Eso es un asunto también muy acusmático, muy de eliminar la causa. Entonces yo parto un coco a la mitad y ya es un sonido de caballo. Entonces la gente va al cine y ve el caballo y lo escucha y dice que es caballo, pero en realidad es un señor, un coco. Entonces uno dice, bueno, ahí qué está pasando. O sea, este juego de grabar el sonido, sacarle su contexto y volverlo a ubicar en otro, esa masa sonora puede fluctuar entre muchos sentidos. Entonces pues ese juego psicológico del diseñador sonoro como que a mí me marcó mucho como a la hora de concebir como digamos una composición, porque por ejemplo Roedor, claro, es música electrónica, pero yo lo pienso como si estuviera haciendo un sonido para una peli. Entonces me imagino como mi peli y voy introduciendo ciertas cosas y los sonidos son como personajes y es algo como más narrativo, ¿cierto?
no es como que hay el 4/4 y no, eso es, porque uno mira rejillas y uno mira es bloques, es muy cyborg, no es tan, cierto, como tan, el músico que de pronto tendrá otra concepción como de, bueno, qué nota, qué escala, qué estoy haciendo aquí con este instrumento, con el otro. Incluso el ingeniero también piensa así, los graves, los agudos, los medios, ¿cierto? ¿Cómo lleno esto? Allí más cercano a esto, el ingeniero de mezcla está pensando en dónde ubica los sonidos, en la frecuencia, en el tiempo. Entonces, si uno se pone a ver, pues cada uno le va influenciando algo. Entonces, pues podría tener influencias en, pues hay hasta ingenieros de mezcla que me han influenciado mucho, como que uno, como Greg P. Russell, por ejemplo, el ingeniero de mezcla de Transformers. Es algo súper Hollywood y súper estallado y bla, pero esa mezcla es impresionante. Es como cómo coges esa cantidad de sonidos y cómo la ubicas, cómo la orquestas, cómo la ordenas, ¿cierto? Es música también, es una cosa como de silencio, entonces explota y después sale y eso vuela por acá y hay otra cosa por aquí y uno ve en pantalla 1000 cosas, pero en el sonido se eligen ciertos pitos, ciertas curvas, ¿cierto? Es como una pintura ahí espacial toda interesante. Entonces, bueno, ese tipo como de todo Skywalker Sound y todo ese combo de Zoetrope y de salir de a campo y capturar, eso te inspiraste en. Y ahí también como que, bueno, Murray Schafer, obvio, ahora no me gusta mucho la teoría de Schafer, pero en su momento como que. ¿Por qué no te gusta mucho? ¿Por qué no te gusta mucho? Pues porque, o sea, no es como para criticar lo que él hizo, sino simplemente aceptar que ahora hay otra forma de concebir las cosas. Es un poco relacionado con lo que te decía ahora de la acústica. La acústica no es tanto por Schafer, sino porque Schafer se adhiere a un modelo naturalista de la acústica que concibe que las cosas están y suenan. Entonces, pues, el sonido es realmente ese mundo de las cosas y por eso la ecología acústica se vuelca hacia asuntos que no son del sonido propiamente. Entonces yo escucho la rana, pero estoy escuchando es la biología, estoy escuchando la rana definida dentro de un entramado limitado a ciertos procesos, como si fuera, hay veces, la misma rana física, sólida, fija, cuando el sonido no es físico, sólido y fijo todo el tiempo, ¿cierto? El sonido se presenta en lo sólido o se golpea la materia, pero el sonido no está exclusivamente determinado, limitado, ligado a la materia, sino que si uno parte de la escucha, ya no sería una vía acústica sino acusmática, parto de lo que yo escucho, no de lo que suena. Lo que suena es secundario, entonces la materia sería lo último a lo que yo llego. Eso es un poco algo que a mí me ha influenciado mucho Michel Chion, ese teórico que en su concepto de aculogía él plantea que pues, el sonido ya no, él dice pues el sonido ya eso no, él dice hablemos de auditum, él propone una palabra nueva que trata de englobar como esa tradición schaferiana de identificar varias escuchas, como que hay una escucha de la semántica, hay una escucha de la representación, hay una escucha de la causa, hay una escucha del sonido en sí mismo, hay una escucha reducida, ese tipo de asuntos, cómo se cruzan, cómo se mezclan en un objeto unitario. Entonces hay escuchas, no sé, hay escuchas en los poemas, hay escuchas en los mitos, la Odisea te está narrando sonidos, los mitos te están hablando de sonidos, hay veces hay sonidos que uno escucha pero son tan sobrenaturales como los que leen un mito de hace 10 años, ¿cierto? O de hace 3000 años, o sea, como que el sonido se permite esos juegos y entonces, pues, Chion es muy crítico con Schafer precisamente por eso, porque se limita a una sola escucha, por así decirlo. O sea, la ecología acústica es muy causal, muy estoy escuchando algo, ¿cierto? Que no es el sonido en sí mismo, sino que vamos a ir a escuchar el paisaje, pero los grillos, las formas de vida. Y no es mal, o sea, es necesario que sea así porque si no, no habría bioacústica, no había investigaciones, no identificaríamos que hay barcos interfiriendo en las comunicaciones de las ballenas y por eso hay ballenas que se mueren porque se pierden en el mar debido a que barcos interfieren en sus. O sea, es necesario que haya acústica y que haya investigación acústica, pero es necesario que a la hora de pensar el sonido no nos limitemos a la acústica, que pensemos de pronto la acústica como una rama de pronto de la aculogía, pero la aculogía es la gran ciencia del sonido. Yo sí soy súper discípulo de Chion en eso, o sea, como que yo creo que la aculogía es la próxima forma de pensar. Aculogía, Acology. De hecho, el libro en español fue traducido antes del libro en inglés. Es un libro en francés
que salió primero traducido en español hace varios años. En inglés salió el año pasado y en español todavía no se ha hablado casi de esa disciplina y tal. Pero bueno, eso te lo digo es como para lo de Schaeffer, como de que bueno, en ese momento Schaeffer obvio es una revolución, uno cuando empieza a pensar paisaje sonoro, uno dice, nunca había pensado en eso. Schaeffer fue un pensamiento musical también, ¿no? Claro, una ruptura y la orquesta. Claro, en última instancia para Schaeffer el mundo es unos músicos, solo que son los ríos, pero son músicos todos y una orquesta de gente que termina también los más seguidores de esa teoría, por ejemplo, como Bernie Krause. Uno ve que siguen muy seriamente ese patrón de la música y Bernie Krause, por ejemplo, plantea que toda la naturaleza, como él la concibe, se organiza en estructuras de frecuencias, en armónicos, mismo una orquesta, como que acá están los altos y no sé qué, y ustedes hacen esto y bueno, ellos se enfocan en eso, pero ahora hay otras movidas como la acustemología, por ejemplo, que también se pregunta no solo como por el paisaje en esos términos, sino también por el imaginario de escucha que sucede en los lugares, porque no es lo mismo el paisaje de la selva que escucha uno cuando va a grabarla, al paisaje de la selva que escucha el nativo que vive ahí y tiene la tradición de escuchar los pájaros milenaria, entonces identifican muchas especies de pájaros, como que eso genera otras relaciones con el paisaje y revela otros asuntos del paisaje donde la escucha está presente de otra manera, ¿cierto? Entonces, bueno, a ver, más influencias. No, es que en la música electrónica, en el arte audiovisual, que es otro asunto que también he explorado, como la instalación audiovisual, la instalación multicanal y ese asunto, pues Francisco López ha sido como una de mis también grandes influencias. ¿De aquí? No, él es español. Él es como uno de los grandes referentes pues, del arte sonoro como mundial, es un español que hereda como la tradición de Pierre Schaeffer, pero rompiéndola a la vez, ¿cierto? Como que él rompe la música, porque López es el paradigma, él habla de postmúsica, por ejemplo, tiene un TED Talk que se llama postmúsica y su idea es como que también relacionada con la democratización de las herramientas, la posibilidad de que ahora todo el mundo graba y todo el mundo hace música y todo el mundo publica todo. O sea, como que bueno, ya la cosa ahí como cerrada, eso ya pues... pero él es un referente del arte sonoro, ¿cierto? Él ha explorado demasiado como el asunto acusmático, a mí me interesaba mucho su obra, es por eso, porque pues como que a mí siempre me ha marcado mucho la exploración de lo invisible, de lo intangible, de la experiencia como más material del sonido, es como ahí es donde entra la idea del éter, porque la experiencia inmaterial del sonido es antes a la experiencia material del sonido, ¿cierto? La acústica está después en mi forma de considerar el sonido. ¿Cómo surge entonces éter? Cuéntanos sobre eso. Éter surge precisamente en esa exploración como ya más seria de bueno, que es para nosotros el sonido, que es para nosotros, o sea, todos esos artistas que hemos visto, toda esa gente que, bueno, pues está bien, pero nosotros, ¿qué podemos hacer, cierto? Entonces, ¿Pero Éter surge como colectivo o surge como Miguel? No, surge primero como un proyecto que se llamaba Valle Invisible, que es una exploración como del paisaje sonoro del Valle de Aburrá y tal, y eso empezó con un amigo, Alejandro Henao, que luego volvimos en un laboratorio con otros asuntos, publicaciones, ediciones de discos, hemos hecho ediciones de arte sonoro, de música experimental, de varios artistas pues, de diferentes lugares y también tratando de darle como espacio a gente de acá, pues como que estaba haciendo otras cosas que de pronto no habían sido publicadas en ese formato, José Gallardo, José Santa María, David Vélez, que bueno, también hemos publicado también nosotros, David Escayón, como que hemos metido ahí lo local, pues. Entonces, como que en ese proceso dijimos como no, o sea, hagamos un laboratorio de investigación, ¿cierto? De experimentación, empezamos a llamar a otras personas y empezó a llegar otra gente, hubo un momento donde algunos se salieron, otros llegaron, o sea, eso ha habido un montón de transformaciones, pero de unos años para acá ya hemos consolidado pues un equipo de trabajo como
como más estable, donde hay diseñadores gráficos, hay 2 filósofos, hay los 3 comunicadores audiovisuales, hay gente un publicista, entonces hay unos que hacen producción, hay otros que se encargan de buscar convocatorias y están metidos con instituciones y buscar como hay otros que están creando todo el tiempo, hay otros que estamos buscando como que funcionamos desde varios frentes y pues Ether tiene desde una revista hasta un proyecto de instalaciones, tiene otro que se llama Darién, que es una exploración de la selva del Darién, una exploración audiovisual. Ether al principio se limitaba al sonido. ¿Eso es un trabajo que inició Escayón? Darién, sí, Darién lo inició Escayón, pero... Y ahora es parte como de Ether. Y en una etapa muy temprana como del desarrollo de la obra de Darién, pues nosotros siempre hemos sido muy buenos amigos y como que yo estuve también en el proceso de investigación como con David y cuando me contaba sus viajes a la selva y cuando empezó a ir a la selva y porque eso fue algo que él se fue para allá solo y allá se le ocurrió como bueno, vamos a hacer pues es una cosa muy... Cuando estaba yo por ejemplo registrando a veces me confundí, ¿no? Vi de Darién y vi de Escayón en el MAM, después lo vi en Ether, es como nosotros tenemos un instrumento, pues el instrumento nos... Claro. Esto, después lo vi en Ether, entonces es como de sí, Ether porque también. Es que Ether con el tiempo, con esos cambios se fue constituyendo como una plataforma de exploración. Entonces nosotros tenemos, digamos, alianzas que son proyectos concretos, temporales con alguien. O sea, con el MAM, por ejemplo, hemos hecho escuchas, esta curaduría de arte sonoro, hemos hecho Darién, también hemos hecho otras cosas en otros lugares, ¿cierto? Como que con Explora hemos hecho la Semana de la Escucha, el Día de la Escucha desde hace como 5 años ya, entonces como que bueno, con Camilo Cantor, por ejemplo, trabajamos cada año en algo, que salga un festival o un día o algo, siempre como que se nos ocurre algo, también tratamos de invitar a otras personas, como otras... A veces es difícil también porque la visión de nosotros como que se va distanciando o sea, Ether, digamos de 2 años para acá, se interesa por el siglo XXI y el 22, ¿me entendés? No nos interesa tanto el 20, o sea, porque hay gente que lo está haciendo, no importa, es que no es como que nadie hable del 20, está bien, pero ya sentimos que es necesario como hablar de lo que empieza a suceder. Entonces también tenemos un sello ahora nuevo de música electrónica, tenemos pues como que nos interesa mucho la idea del techno y la idea del techno como dialoga con el arte sonoro también, porque el techno tiene alguna particularidad dentro de la música electrónica, pues como en términos de su conexión con lo ancestral, con lo científico también, con la ciencia ficción, ahora con la física cuántica, y el techno pues, siempre ha tenido asuntos muy interplanetarios como en su concepto y en su... Entonces se identifica y hay un asunto muy interesante como en la ficción sónica y en la posibilidad ahora del audiovisual, del multicanal, ¿cierto? No hay que separar eso, ¿cierto? Pero eso lo leen ustedes desde el inicio del techno y cómo surge el techno. Sí, claro. Precisamente lo que nos interesa es eso, como esa concepción del techno más política, más estética, más incluso de la idea del rave y de la idea del baile, de la idea del cuerpo, ¿cierto? De la catarsis. Pues consideramos que eso es necesario también explorarlo como todo ese hombre psiconáutico que está por ahí, psiconauta, ¿cierto? Como que eso está siempre en la música, el ritual, la forma de, bien sea las borracheras con chicha o los hippies, pues da igual, ¿cierto? No importa tu estado, pero hay que entender, yo creo también que es que el arte sonoro y todo eso llega en un mundo donde hay mucha alteración, no solo pues de sustancias, ¿cierto? O sea, Donald Trump es una droga para muchas personas, o Kim Jong-un, o un noticiero de RCN, eso es un veneno también, obvio. Entonces pues ahora vivimos como muy alterados, entonces estas formas de catarsis, de escape, de contemplación, hay conciertos que nosotros hemos hecho, no sé, del Día de la Escucha con Ana Romano, Godoy, Merino, eso fue una explosión, eso fue increíble, era un dron durísimo, una cosa
bajos, yo pensé que Ana Román iba a estallar esos parlantes, eso no, éramos todos como wow. Pero hemos tenido conciertos casi en silencio, con gente dormida. En Bogotá hicimos allá en Matic uno una vez con gente dormida. Llegaban a las 9 de la noche y se iban a las 7 de la mañana. Llegaban con su sleeping, su colchoneta, se acostaban, dan y a dormir. A mí me tocó de último, a las 6 de la mañana estaban dormidos todos, incluso los de Matic, o sea, todo el mundo, todos los artistas que habían tocado, la gente, el público, casi ni le todo el mundo, había uno roncando y todo, y yo solo, tocando. Eso es increíble, como porque es como, bueno, acá están escuchando y la gente se despertaba y era como, uy, yo seguía escuchando, era como esa hipnagogia, como ese estado intermedio. ¿Cómo se llamó ese evento? Delta. Como por ese asunto de las ondas delta, y eso fue una curaduría como de de exposiciones y cosas que hicimos entre Medellín y Bogotá en el 2012, se llamó Frecuencias. Eso estaba hecho entre Plaza Arte, entre el 418, Felipe Rodríguez, David Vélez. Hay algo que pasa como que el presente se vuelve como futurista, ¿cierto? Como que no sé qué pasa en Medellín, no sé si esa peli de la innovación y todo ese cuento que acá es muy... Pero no es tanto como por lo nuevo, no el futuro como por lo nuevo, sino como por la posibilidad, ¿cierto? Como que yo creo que Medellín tiene una historia que conocen hasta en los pueblos más recónditos. O sea, uno va a los pueblos, no, es que a mí me pasó en un pueblito lejísimo, en una residencia en Italia. Nadie, o sea, ahí viven 3 personas, ¿verdad? Una cosa lenta, ya no hay casi internet, allá son muchos viejos, ¿verdad? Es fuera del tiempo. Y un día llega un viejo, yo estaba sentado y me va preguntando, hey, Colombia, Pablo Escobar. Y a mí siempre cuando, pues en otros lugares, cuando uno le hablan de eso, uno es como, ay, bueno, otra vez, pues sí, entonces uno es como, bueno, todo bien, pues sí, yo sé que eso está. Pero en este caso, lo que me causó fue, como, sí, claro, Colombia, Pablo Escobar, claro. Obvio, pues, ¿cómo te vas a decir que no? O sea, eso somos, todo bien, ¿cierto? Y desde ahí, pues yo, con las conversaciones que tenía con Leandro Pisano, que era como el curador que me había invitado como allá, y esas conversaciones con él, y con Beatrice, que era como la curadora con la que yo estaba trabajando allá también, ellos pues me empezaron a hacer muy consciente, como digamos, de ese asunto de la diáspora, de ese asunto de lo limítrofe, de lo oblicuo, de lo híbrido, del mestizo, del sur, de la resistencia, de la reacción, porque ellos tenían esa idea del Nápoles, que allá en Europa o concretamente en Italia es ese espíritu del sur que se resistió a los nazis, que se resiste a la influencia del norte, que es más ecléctica, ¿cierto? Como que hay una cosa un poco más punkera, por así decirlo. Y yo decía, pucha, eso es Medellín. Es que, por ejemplo, Leandro viajó hasta acá, a Bogotá, para investigar sobre lo que estaba pasando acá y su teoría. Él lo investigó en un doctorado de postcolonialismo, que lo enfocó en el arte sonoro en Latinoamérica. Yo decía, pucha, ¿qué tiene Medellín? Que alguien pues como que viene hasta acá para eso, o que tiene Colombia, o porque pues yo me decía, es que es el sur, es que ustedes están haciendo algo que nadie está haciendo, porque a ustedes les ha tocado todo diferente en otro momento. O sea, la colonia, ustedes apenas se están desprendiendo de muchas ideas, pero en el fondo nunca han estado atrapados porque él venía acá a hablarme de la etnografía de los sonidos y de los grupos chamánicos y de las músicas y de la musicología. Yo, ¿en cuál musicología? Vos puedes ir hoy de un taita a una ceremonia de ayahuasca a escucharlos cantar. O sea, vos no tenés que ir a las revistas académicas a buscar, que también hay estudios, pero anda donde lo Ubitoto, anda donde los más, o sea, no están muertos. Acá todavía viven de alguna forma, y hay una forma de valorar el espíritu del sonido de otra manera. Yo le decía, para mí el sonido sagrado, por ejemplo, eso no es un asunto ni místico ni ancestral, es actual, porque usted puede ir a donde hay gente que le está hablando de eso, que eso fue otro episodio como de mi vida, que me metí al asunto de la sonoterapia y de la música sagrada y el asunto devocional, y me fui a hablar con los Krishna y con los budistas y con todo el mundo que estuviera haciendo sonidos para ese tipo de cosas. Conocí muchos amigos que pues la única forma de conocerlos era metiéndome a sus terapias, y
llenándome de cuencos tibetanos y estando ahí en un estado que ni yo mismo me explicaba, pero uno empezaba a darse cuenta como que bueno, estamos viviendo el sonido de una forma muy rara, o sea, en Medellín. Y yo creo que en muchos lugares de Sudamérica pasa eso, como esa confluencia de cosas, pues porque acá somos mestizos, ¿cierto? Híbridos, como esa fusión. Entonces, por eso es difícil, si es en el mundo difícil hablar hoy de que es arte sonoro y de que están, pues acá más, porque acá es que acá hemos sido siempre un mito europeo, ¿cierto? América es un mito de Europa, de alguien que llegó con los mitos previos de su Odisea y su Ilíada a decirnos: esto es el nuevo mundo, esto está la América, o sea, América se llama por un mano, por una, ¿cierto? Mira que todo lo que somos, nuestro ser, por así decirlo, es un sueño de otros. Entonces, pues nosotros nunca nos pusimos a pensar en identidad y esas cosas ya muy tarde, yo creo. Entonces la identidad no es tanto como, bueno, ¿qué hay en Medellín? ¿Qué hay en Bogotá? ¿Qué hay en Sudamérica? ¿Qué hay en Colombia? Sino como que hay aquí, así a mí, al frente. Entonces porque no logro saber, hay veces, lo que está pasando en mi misma ciudad, en la misma ciudad donde habito. Hay veces, en el mismo día, hay varios artistas internacionales que uno nunca creyó en el mismo momento en diferentes lugares tocando en la misma ciudad, que uno nunca, o sea, por ejemplo, la movida del techno en Medellín es impresionante, o sea, como se ha despegado y el culto que hay a eso ahora es impresionante, pero el nuevo rap que hay en Medellín es impresionante también, y los nuevos combos de hip hop y la forma como está respondiendo también la gente a eso, de la generación, los temas que hablan, el mundo que envuelve, empieza a generar otras cosas, y vos vas a ver lo que están haciendo esos raperos y es también música electrónica, o sea, ellos ya, pues vos ves sus formas de trabajar y es pura música electrónica, y vos ves que el reggaetón de Medellín incluso está siendo escuchado por millones, o sea, pues, entonces uno dice, bueno, desde lo más mainstream, pues J Balvin, no sé, o sea, dime J Balvin hasta dónde ha llegado, hasta lo más recóndito como un dron que está sonando por ahí en un concierto de 3 personas que se dio en la tarde. Todo eso es la misma ciudad, ¿cierto? Y más allá de la identidad y la cosa es como que hay acá, ¿cierto? Que hay acá que sale un J Balvin o sale una instalación, o sale, o sea, acá yo creo que hay que valorar. Si uno va a hablar de sonido hay que hablar de todo, o sea, no es solo el techno, no es solo el rap, no es solo la electrónica, no es solo el arte sonoro, no es solo... Porque eso termina también volviéndose otra vez el mismo asunto como de cerrar. El asunto de reconocer que la instalación es arte sonoro y que J Balvin no es arte sonoro, pues será una preocupación ya más académica y tal, pero cuando uno dice, bueno, ¿qué está pasando en Medellín? Uy, pucha, ¿qué está pasando? ¿Sí o qué? Como que, no, yo mismo me pregunto, como ¿qué estará pasando? Porque nosotros digamos, al escribir, al plasmar esto, ahora nos preocupa mucho eso, como documentar en video, en audio, estamos haciendo entrevistas, hoy le publicamos una entrevista, a Ana Romana ahora le vamos a publicar otra entrevista, hemos estado haciendo artículos sobre los DJs que vienen o sobre alguien que tiene un proyecto raro que creemos que merece la pena, como que la gente al menos como que vea lo que está pasando, no es tanto como de esto es lo más nuevo y loco del mundo, sino que uno vea que está pasando algo que es futurista porque plantea una posibilidad que antes no era ni siquiera posible. O sea, es que en los 90 ¿quién se iba a preocupar pues como por hacer una instalación de microsonido contemplativa mientras Pablo Escobar estaba volando un CAI de policía? O sea, eso no se pasa por la cabeza ni siquiera, como que hay el paisaje sonoro. Cuando a la gente, mamá me cuenta que les daba miedo ver un carro de policía en la calle y los carros lo evitaban porque estaba pasando algo, pues, o sea, yo arranqué concretamente en la escena de Medellín con monofónicos, con este net label. Mi referente era Series, que era otro net label de acá, ¿cierto? Otros amigos de amigos o había, no sé, otro net label en algún lugar de Sudamérica, en Argentina, había unos muy buenos y tal, entonces pues era como la referencia, pero ya cuando empezamos a hacer, por ejemplo, Valle Invisible, pues la referencia, no sé, era Escoitar en España o
¿cierto? Ya era algo como muy de internet, porque eso empezaba como a pasar. Y eso es algo que dice, creo que Alan Leach, que habla de arte sonoro, que él dice como que, bueno, el arte sonoro nace en un mundo ya muy global, entonces pues hay que, ya no es como que no, el Renacimiento uno lo ubica de una Italia o se va para otro país, pero el arte sonoro es como, bueno, ¿esto dónde apareció? Estaban los futuristas por allí, pero John Cage allí, pero Schaeffer allí, pero ¿y esto dónde nace concretamente? ¿Quién lo nombra? ¿Quién dice qué es? Por eso es un fantasma, por eso la definición de Cachela es tan linda, porque es como por un lado, bueno, dejemos abierta la cuestión, pero por otro lado, pues es que el sonido mismo es así, es que dejemos lo que fluya y que transite, y uno, es bonito que acá, por ejemplo, al menos en ciertas cosas que yo he visto que se hacen, hay una preocupación por la escucha, ¿cierto? Hay talleres de escucha, de experimentación con la escucha, como que hay una preocupación, digamos, por hacer microtalleres o laboratorios pequeños o laboratorios de medios de experimentación donde se dedican mucho a escuchar, y es tanto como el exploratorio como en la Pascasia, no sé, con Jorge Gallardo, por ejemplo. O sea, hay una preocupación como, bueno, cómo se escucha estas músicas, incluso las músicas contemporáneas o estas, o sea, no como, bueno, cómo se escucha la instalación, ¿cierto? No, el arte sonoro hace una pregunta por la escucha, ¿cierto? Como de, bueno, no es solo como, voy a ir a escuchar y a ver al músico y trin, no, o sea, ¿qué hay ahí? O sea, ese sonido, ¿qué es? ¿Qué me dice? ¿De dónde viene? ¿Qué pensaba Stockhausen? ¿Qué pensaba? No sé, ¿cierto? Como, porque eso también empezó a pasar, digamos, con ese movimiento de la música concreta y el arte sonoro y tal, que se empezó a hablar de eso, o sea, esos músicos empezaron a querer teorizar de lo que iban haciendo, como esta idea de Schaeffer del que investiga y va escuchando, como la música concreta plantea que vos coges los sonidos y vos los vas escuchando y vas viendo también qué sale, no solo como que, bueno, tengo la abstracción, la voy a escribir y ya después la toco, sino que voy a tocar sonidos de una vez, y el sampleo y la cosa empieza a plantear otros asuntos, y uno ve como que hay mucha versatilidad en esos términos, porque hay preocupación por la escucha. Entonces, pues, por ejemplo, el día de la escucha, en la semana de la escucha, pasó este asunto de que había otra escucha de José Gallardo, no sé si, y eso fue una cosa ahí toda interesante, porque en el fondo nos mostró como bueno, qué estamos haciendo, quién piensa qué cosa, no fue un asunto como de riñas, sino un asunto como de crecimiento, también porque es como esas generaciones que hablan, o esas concepciones que hablan, o esas formas que yo tengo de esta manera y vos tenés de esta manera, porque eso es una forma de demostrar que en Medellín hay una reflexión también por eso, ¿cierto? Que no hay un interés, digamos, de separación, porque por ejemplo en lo que hablábamos allá en este programa de la radio de la Universidad Nacional, lo que pensábamos era que no es un asunto de sincretismo, ¿cierto? De que hay que unificar todas las escuchas, sino de que hay que identificarlas singulares, pero no separar los circuitos, porque es que en un computador la RAM no hace lo mismo que el procesador, pues están conectados porque necesitan los dos para poder hacer el amaraje. Entonces uno dice, bueno, o sea, vos tenés esta concepción, vos querés hacer música, o vos querés hacer tal vaina, pues sabiendo que me acuerdo que pues en la conversación me preguntaban, bueno, y ¿por qué no en la semana de la escucha o en ciertos eventos que por ejemplo hacemos nosotros de Éter, con Cantor y tal, por qué no incluimos el conservatorio y yo después pensaba mucho sobre eso, como que bueno, nosotros invitamos gente como de eso. Toca hacer el mes de las pero es que nosotros a la vez no tenemos esa formación, uno desconoce esa idea de la música y también está interesado en otras cosas, es como decirle hay ciertos puntos donde es como decirle, no sé, a J Balvin que por qué no invita a Jorge Celedón, o por qué no pone cierto, como que pues parche, usted no puede pedir que esos raperos porque no ponen vallenato, ¿no? Pues bien, o sea, hacen rap, ¿no? En un punto también es así, es como que ustedes por qué no meten la música, pues bien, porque no hacemos eso, ¿cierto? Hay un punto donde
donde uno hay un puente que teje y uno dice, bueno, unos de acá se van para allí, otros de acá, pero hay un punto donde uno dice, bueno, este es mi combo, pues, o sea, uno habla de otra cosa y eso está bien, porque si no, pues imagínate, habría un sincretismo también. No podemos pretender como ahí fusionémonos, pensemos igual, somos uno, el mismo, no, bueno, eso no, lo que decías, muchos escuchan, entonces pues si uno ve esos procesos, lo que ve es una ciudad como activa, donde hay alguien que dice, hey, ve, y hay otro que dice, hey, ve, pero vos ves en los raperos, y en los raperos está eso, está el combo de estos, que le dicen a estos, y esa competición no es algo mal, es algo para impulsar la misma escena, ¿cierto? Pero eso es underground, eso crece como entre algunos, nadie se entera de eso. Fue espontáneo también, ¿no? Sí, claro, eso nace. Yo no veo la unión y la separación como algo separados, vale la redundancia, sino como que pues la separación es básicamente como la identificación que cada uno tiene, lo que te decía, hay donde uno dice, bueno, ese es mi cuento, yo sé que el del otro es este y todo bien, pues no lo comparto, pero está ahí. Y hay otro punto que ya es, bueno, está ahí, pero conectémonos, hagamos cosas, intercambiemos, dialoguemos, encontrémonos, reaccionemos los unos a los otros, movámonos. Entonces, pues es unión en ese término, no fusión de mezcla de todos que se hundan en el mismo color, sino como de algo que se relacione, una simbiosis, como algo más de colaboración, respetando, cierto, las diferencias, pero es como fecundar mutuamente algo nuevo también, preocuparse como por conectar. Es muy bacano porque, por ejemplo, hay amigos que tú los ves como DJs a las 2 de la mañana sosteniendo toda una fiesta de música electrónica, los ves poniendo dron, con la gente sentada, los ves vendiendo discos, por ejemplo Santiago Merino. Santiago Merino es alguien que uno diría, pues es un DJ, pero usted se pone a ver el arte que tiene él, es un artista sonoro, o sea, hace música, vende discos, a la vez tiene un colectivo donde traen a artistas que casi nadie conoce acá y son leyenda en el culto de la música experimental, música electrónica, ¿cierto? Uno empieza a indagar y hay gente con una visión impresionante, como que una versatilidad que vos le pones una instalación y le pones un sonido multicanal donde pueden jugar y juegan y a la vez pones una masa de gente que necesita bailar y le ponen a bailar. Entonces uno dice, ¿por qué no, cierto? Mira que acá a muchos artistas le pasa, uno habla y es como que hay música, sí, José Gallardo, arte sonoro, parte de José Gallardo, es como que, ¿cómo así? Y digo, música, si me entendés, como que esta instalación la hizo este man, pero este man también le pone los visuales a no sé qué. Entonces uno ve que, pues yo he escuchado, por ejemplo, a Neuma, José Santa María, tocándole a la luna en el planetario con todo el mundo acostado, o en el Medellín, o en algún festival, no me acuerdo en cuál, o un altavoz, no me acuerdo, con Proto, que era un proyecto que tenía con Alejandro Vélez y tocaban los dos y era electrónica, que nadie hacía en ese momento, ¿cierto? Y uno dice, bueno, eso hay que detenerse a pillar, entonces si de pronto podemos plantear casi que una forma de nosotros, ¿cierto? Como más mestiza. Hay un artista ahora que tiene un término que es mestizo-futurismo. Yo creo que eso es Medellín, mestizo-futurismo, es como total mestizo-futurismo, es como acá que... Y es esa herencia narco también, es que acá no podemos ignorar eso, porque acá reaccionamos con eso. El Medellín de hoy es futurista, pero solo es en la peli de un pasado que quiere superar, ¿cierto? No es un futurismo de que, es que acá está viniendo lo que va a venir, que no ha llegado a ningún lado, no, es que acá estamos en la posibilidad que nunca tuvimos. O sea, es un futuro como ese mito que ahora podemos hacer, es como, finalmente podemos hacer un nuevo mito, y eso que todavía hay combos matando gente a media hora de aquí, ¿cierto? Entonces no es como... O sea, se están matando entre ellos todavía, o entre nosotros, porque no son ellos y nosotros, sino que... O ahora tienen otro rol en el gobierno. Claro, porque vos ves que... se han disfrazado del lado bueno. Uno ahora hay payasos que uno preferiría de políticos, y hay políticos que son como más payasos. Exacto, ahí están. Ya no... Bueno, ¿y cómo es la dimensión pedagógica de la educación acá? Bueno, esa sería otra de las cosas que falta.
bueno, que faltaba, porque ya hay maestría en artes sonoro. Sí, pero en Medellín, digamos, yo creo que bueno, el asunto académico sí es complicado, porque la academia es muy... Claro, la academia es otro sí, mundo. muy solipsista, o sea, como que se va, o muy lenta, porque igual la academia se va abriendo, pero lentamente, ¿cierto? Como que es como, ay, mira el arte sonoro, mira todo lo que estás haciendo en el mundo, Sí, 30 años y el después académico es como, no, espere, hablamos de Excel, ¿sí me entiende? Porque hay que hacerlo así, si no, la academia no sería la academia, sería sí, como... claro. Entonces esto está bueno, no, espere, el folio, fecha, el acta, la cosa, la categoría, dónde ubicamos esto, qué había antes, entonces eso como que usted me va a decir que esto es música, espere, no, a ver, no actualizarse en términos temáticos, sino en términos de visión, es que eso no es un asunto de los temas, ay, de qué se está hablando hoy, qué se hace hoy, no es solo eso, es cómo obramos, cómo pensamos, ¿cierto? Como que hay que identificar de pronto cómo se mueve hoy el mundo de cierta manera, o sea, o al menos identificar ciertas tendencias, ¿cierto? Como que sirve mucho, a mí me ha servido mucho algo que me pasó a mi novia, que es tendencias de moda, que en realidad no son de moda porque son tendencias, macrotendencias de lo que se está pensando hoy, pues, esas investigaciones que hacen de qué es la tendencia de la moda hoy, qué quiere la gente hoy, uno empieza a ver, claro, es como vivimos hoy, y uno va a ir a la academia y están todavía como si estuvieran los computadores en DOS, en Windows 98, ¿entiendes? Ni siquiera. Y todo el mundo, no, es que ni siquiera. Sale en el 2600 en Pac-Man. Como ahí, como eso, jugando Pac-Man, entonces uno dice, parce, ey, o sea, y esta gente con gafas, que la realidad es virtual y que la realidad aumentada, y está ahí con el joystick. Sí. Entonces usted dice, bueno, no, eso no puede pasar, ¿cierto? Y hay que pensar es en lo nuevo. De pronto eso es pero eso siempre ha sido el reto de la academia, si uno se pone a ver, actualizarse, mantenerse como actual. Sí. Concretamente, y luchar con una estructura que... Concretamente con el arte sonoro yo creo que es necesaria una colaboración entre disciplinas que ubique el arte sonoro como una carrera autónoma, como una disciplina autónoma. No hace parte de las artes plásticas, no hace parte del conservatorio, es su propia... Ahora hay un esfuerzo, digamos, por la idea de definir una categoría. Entonces está la sonología, por ejemplo, que es una buena categoría, está la aculogía, que es otra categoría un poco más francesa, ¿cierto? La sonología es un poco más abierta, más... y se vuelven otros paraguas, ¿no? Claro, se van... Me tanto aquí, me tanto allá. Entonces uno dice, bueno, ¿en cuál cabe? O los sound studies, por ejemplo, que en los sound studies se habla de historia, se habla de lingüística, pero se habla de música, se habla de musicología, está la musicología también, que se ha visto en ese reto como de, bueno, metemos el arte sonoro, no lo metemos, seguimos hablando de tambores, ¿cierto? O vamos a hablar también de instalación, ¿cierto? Yo creo que ni el musicólogo tiene que hablar de eso, ni el artista plástico tiene que hablar de eso exclusivamente, sino que pueden participar dentro de un nicho propio. O sea, yo creería que la única solución es entender el arte sonoro como ese fantasma que tiene su lugar, ¿cierto? Es fantasma, pero tiene su casa. Está por ahí, pero bueno, eso. Entonces lo vamos mirando así, ¿cierto? Pero lo vamos mirando porque pasa mucho que el artista plástico, yo tengo muchos amigos que son frustrados en la carrera de artes porque conocen cosas del sonido y este asunto, pero los profesores son como que ¿sí que me está diciendo? O los mandan como para la música, pero no, eso es música, o sea, ¿esto que me está diciendo? Entonces listo, eso es música, entonces me voy con mi maletica y voy al conservatorio y llegan como, no, váyase para las artes plásticas que usted no me está hablando de do, re, mi, sino que me está hablando de textura, que la materia, el espacio, eso es escultura, ¿no? Váyase para la escultura. Entonces queda uno ahí y ese es el fantasma, ¿cierto? Esta oscilación, como ese vaivén. Si uno lo identifica ahí, creo que una disciplina del sonido, o sea, ¿a qué estudias vos? No, sonido. De hecho podría ser más fácil ese término, sonido. Pues es que es lo mismo, uno ve que están pasando cosas. Yo hace poco estuve viendo a Río Jiqueda, o sea, para mí fue como... ¿En Bogotá? En Bogotá, y fue como... Pues yo nunca imagino, o sea, es como ir a donde el sensei y después de haber, o sea, como que uno está ahí como alabando, o sea, una cosa que es muy profunda, uno le cambia completamente la vida y uno decía, no, o sea, eso yo nunca me imaginé que iba a pasar, como que viniera y que salga ahí, ¿no? Es como que uno dice, bueno, acá no es solamente que, es que ya existe eso y ya hay posibilidades, sino que ya hay gente que quiere arriesgarse porque el teatro no estaba lleno.
¿entendés? O sea, es gente que se arriesga y que dice, bueno, hagamos algo que nadie está haciendo, ¿cierto? Uno ve que en Bogotá, pues Bogotá siempre ha ido gente, la capital, pero es también quién va y qué se hace, y ahora hay mucha gente que va a Bogotá y Medellín, los que vienen a Medellín los llevan para Bogotá, o sea, como que hay un asunto ahí que, y yo tengo amigos en Bogotá que son como, no, de Medellín brutal, no, que yo quiero ir a Medellín. Es curioso porque eso es algo que se critica, como que se institucionalizan a veces ciertos procesos y que uno, no sé, trabaje con el MAM y con el Pero la institucionalidad a veces se requieren ambos escenarios, porque si no hay institucionalidad, si no hay una continuidad, pues tampoco hay desarrollo. En mi caso y en el de Ether, nosotros somos como lo opuesto, nos gusta como, no somos críticos del todo con eso, o sea, obviamente somos críticos con la institución, pero nos gusta trabajar con las instituciones y los espacios que tienen y la gente que está ahí también, pues es a fin de cuentas amigos, o sea, claro. Nosotros no trabajamos con Jorge Barco porque es el man del MAM, ¿no? Porque es amigo, o sea, es alguien que también está en su casa hay veces soldando unos bichos y haciendo sus enredos y sus cosas como nosotros, o sea, y colaboramos, creo que no es tanto como de el MAM y nosotros, ¿no? Es Jorge y nosotros, y Jorge pone cosas del MAM y nosotros ponemos cosas de nosotros, y entonces claro que es una institución y bla, pues a nosotros nos importa porque igual son entes, ¿cierto? Como que son sí, puntos que se encuentran y nodos y espacios. Nosotros como que lo que podemos hacer es también, no sé, como aprovechar esos espacios sabiendo que no, en mi caso yo no me interesa mucho como institucionalizarme del todo, sino identificar que somos puntos y puntos de encuentro, como que de pronto eso es lo que pasa acá, como que en Bogotá, o sea, no es que haya muchos recursos tampoco, porque pues la alcaldía de ahora no, pues le ha quitado para esto nunca ha habido recursos, pues, pero eso, pues qué voy a hablar, el asunto es que las convocatorias y de pronto como que las personas que también se han ido vinculando a sus instituciones tienen unas visiones que también ellos dentro de su institución luchan, no sé, para mantener un Lab 3, ¿cierto? O sea, yo no creo que para Jorge haya sido como algo así, como, hágame un Lab 3, sí. Metan la plata al sonido en un museo donde pues es muy contemporáneo, arte moderno, lo que sea, pero pues ves esos objetos y escultura y otra cosa que uno le diga que hablantes, como que y aún así lo hacen y tal, y cada vez se esfuerzan como, bueno, a quién llamamos y qué visibilizamos ahí, claro. Qué sonorizamos ahí. Sobre todo que se mantiene, eso va generando público, claro. Va generando cultura. Y vas sabiendo que hay algo ahí, lo mismo combos. Nosotros, por ejemplo, en Enter nos hemos preocupado también como un poco por documentarse, que vos entres a la página y veas lo que ha pasado, ¿verdad? Porque eso de pronto es algo que no hicieron las generaciones anteriores, ¿cierto? Se olvidaron a veces, o de pronto no tenían recursos, que ahora la tecnología está a la mano. Fácil, es que y vos en Instagram estás mostrando el evento, y vos yo me traje en esto, el Twitter, pero yo lo voy a poner aquí, claro. y lo pongo en Facebook, y ya o sea, y el Twitter está ahí otra vez, pues, es una cosa inmediata y es una cosa... Eso de pronto también es algo que, por eso nos interesa mucho el siglo XXI, ¿cierto? Como que para nosotros la biblioteca de internet, nosotros, pues yo aprendí de música, de diseño sonoro y de todo esto en blogs, bajando en el Soulseek, en el Ares, en Napster, pirateando programas, claro, que acá en Medellín, claro, y así no aprendieron muchos en otros lados del mundo, acá aprendimos como que de otra manera, intercambiando música de otra manera. Acá el DJ sigue siendo, por ejemplo, el que me muestra nueva música, ¿cierto? El que me selecciona cosas, el que me muestra qué es lo que va a pasar, los combos acá, por ejemplo, de techno, de electrónica, es una música sobrenatural, es como que ustedes de dónde están sacando eso, en ritmos que uno nunca ha escuchado, hay cosas que suenan como unos chamanes en el Amazonas, pero son con máquinas, con voltajes, entonces uno dice, bueno, está esto, pero después ve que uno, pues no sé, José Gallardo está haciendo en Edafit un encuentro donde uno dice, o sea, se encuentra el más académico con el más poco sabido del asunto, el más punkero con el... Entonces es bacano porque pues yo también, por ejemplo, he visto a José tocando en el Café Vallejo, ahí con 5 personas y su piano, un computador. Llega ahí al café y lo ve tal, pues el man también está en un festival ahí con todas las cosas, o sea, también eso es un poco como de lo que acá empieza a pasar, como que está ese lado institucional, pero a la vez no hay problema como en lo más
humilde, no sé, también hay veces hay que pensar en eso, como que hay veces no hay dinero, hay veces no hay, pues hay veces no hay instituciones que, al menos en Ether siempre lo hemos hecho así con las uñas, y no es el fin, ¿no? No es el fin. ¿Tú identificas alguna otra ciudad donde pasen cosas acá en Colombia? Obvio. Y ahora pues como que o sea, hay otros combos incluso en los municipios de Antioquia, por ejemplo. Hay un combo de tecno que lleva 5 años, Orientes Crowd Community se llama. Y es un combo de gente que ha hecho en el oriente antioqueño un trabajo increíble,